Bienvenidos a este conversatorio. Hoy tenemos un tema muy importante que se titula Estrategias y técnicas para la conservación y administración de joyas bibliográficas. Y para exponer este tema y hablar sobre él, tenemos a nuestra invitada, maestra Lisbeth Barrios. Es archivera y profesora de Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, máster en Economía en Dirección y Gestión Turística por las Universidades Alicante, Carlos III, y Autónoma de Barcelona y el Instituto Santillana de Posgrado en España. Experto asociado en Archivos y Ciencias de la Información de la UNESCO, miembro del Consejo Internacional de Archivos, ICA, la sección de Derechos Humanos, miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos, ALA, grupo de expertos en transparencia y acceso a la información, consultor especializado en archivos y gestión documental electrónica, calificado por Registro General de Adquisiciones del Estado y Cooperación Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Cooperación Alemana, PNUD y UNESCO, sobre manejo de archivos y gestión documental. Docente especializado para RENAP, OJMP, INAP, SAT y Flaxo. Ha publicado artículos en revistas sobre su especialidad. Coordinadora editorial de publicaciones y coordinadora de revistas. Tiene usted la palabra para hacer una introducción general al tema y posteriormente iniciar con el diálogo. Tiene la palabra, Lisbeth. Muchas gracias, maestro. Qué gusto saludarles en nombre del programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Es nuevamente para mí un gusto y un honor compartir información con nuestros colegas del mundo de las ciencias de la información. En esta ocasión, pues, me referiré particularmente a la importancia que tiene el manejo de lo que conocemos como las joyas bibliográficas o los fondos antiguos, tan importantes desde el punto de vista que tanto archivos van a tener también documentos considerados joyas bibliográficas como bibliotecas que cuentan en su haber con material especializado de periodos de distintos momentos de la historia de nuestro país y del mundo que están ubicados tanto en los depósitos como en los archivos de nuestro país. De esa cuenta, atendiendo a estas características tan importantes que tienen que ver con el manejo de estas joyas que constituyen parte del patrimonio documental del mundo, atendiendo que consolidan parte del conocimiento, pues una pequeña introducción que nos habla que la UNESCO tiene este programa particularmente que atiende archivos, museos y bibliotecas. Y en el mundo de las bibliotecas, las joyas o fondos antiguos que se encuentran ubicados en todos los países, atendiendo que nuestro país, con características de climas tropicales, estos documentos con soportes diferentes experimentan un importante deterioro como parte de la actividad natural a la que se realiza. Por esta razón, solo tendremos presente que en el año 72, las Naciones Unidas establecen la importancia de proteger los bienes culturales y generan unas convenciones para que los estados definan una estrategia y crean este programa que habla de archivos, museos y bibliotecas. Por eso es que trabajamos muy de la mano en los tres ámbitos, atendiendo estas características esenciales del trabajo que se genera alrededor de todas las entidades que producen documentos. Y pueden ustedes notar que cuando se habla de que lo que se encuentra en el patrimonio documental, estamos hablando de la memoria del mundo, es decir, un programa que atiende a aquel material que sabemos que es de uso colectivo
y cuyas prácticas requieren de conocimiento por cada una de las personas que atendemos, tanto en archivos, bibliotecas o museos, porque las joyas bibliográficas las vamos a encontrar en estas tres grandes unidades, ahora denominadas de otra manera por la propia UNESCO y por los estados, razón por la cual este tema es continuamente utilizado, precisamente porque necesitamos saber cuál es esa estrategia para atenderlo. La UNESCO considera que la información contenida en archivos, museos y bibliotecas es parte de la evolución del pensamiento y documenta los logros de la sociedad humana, tan importantes para el conocimiento. Y para nuestros países, el tipo de soporte con el que también tenemos que atender las características, pues van a ser cortezas de árboles o material desarrollado en base a materiales como el algodón, procesado naturalmente, o en el caso de las estelas de la cultura maya, de todo lo que ellos han producido, también son considerados documentos. Es decir, las imágenes nos ilustran lo que se considera patrimonio documental en regiones como el área mesoamericana particularmente. Y para ello, estimados colegas, cuando hablamos del fondo antiguo, también llamado joyas bibliográficas, es que a nuestro país, ya sea por herencia o por producción, a partir de los siglos en que hemos tenido las incursiones de la colonización y demás, es que vamos a encontrar tanto material, fondo antiguo, que podemos constituirse como este tipo de materiales hechos a partir del secamiento de los elementos de los árboles, como materiales que han sido producidos con el material tanto de algodón, particularmente con la venida de los europeos, o con materiales que tienen, como observamos en estas imágenes, trabajadas con pergamino y cuyo trabajo y mantenimiento pues nos requiere de un cierto conocimiento para evitar el daño. Es muy conocido el Fondo Antiguo de la Biblioteca Nacional. Tengamos presente que la historia nacional, la historia de la región ha hecho que en Guatemala, que conserva el volumen más grande de patrimonio documental, posee una de las bibliotecas más grandes a nivel de la región centroamericana, precisamente porque el momento colonial desarrolla una generación de documentos en distintos formatos y atendiendo que en el siglo XVII, en 1660, se genera la producción masiva por medio de la generación de la biblioteca. Y ahí encontramos los primeros documentos generados en esta región. Y estos materiales van a tener distintas modalidades y son considerados tesoros importantes de la biblioteca en el área hispánica. Y sabemos muy bien que la biblioteca conserva uno de los fondos antiguos más importantes, pero también sabemos que el MUSAC, como parte de esa historia en la que estuvo conservado en ese sitio, más de 600,000 tomos que se consideraron como uno de los fondos antiguos más importantes de finales del siglo XIX, derivado de las reformas liberales, generan un volumen importante de documentos que fueron parte de esos movimientos y de libros que antes manejaban los conventos y que fueron consolidados en lo que ahora es el MUSAC. Y ese fondo deja pequeños rastros en distintos lugares, precisamente como parte de esa historia. Y ahí podemos observar que algunos de ellos pues tienen pergaminos y están hechos y son heredados porque pueden ser hasta de siglos, sobre todo para el caso de las órdenes religiosas, que son libros que son más allá, más antiguos de aquellos del siglo XVI. Para el caso de algunas otras bibliotecas, nos referimos también a libros generados ya como parte de los procesos de los momentos y los movimientos liberales que dieron por sentado la generación de todo el proceso de independencia y la generación de las Provincias Unidas, el proceso federal, que generó también una carga importante de producción
de documentos que ahora son considerados documentos o joyas, precisamente porque su producción ha sido escasa, valorada y porque en muchas ocasiones no sobreviven toda la producción que en su momento pudo haberse ejecutado. Y muchos de estos documentos también van a estar, fueron originalmente un documento estatal y posteriormente se trasladan al ámbito de la imprenta, como es el caso de esta publicación sobre el Acta Constitutiva de la República de Guatemala. Muy importante reconocer que en nuestro país el fundamento de la cantidad de protección que tienen las bibliotecas es que esas bibliotecas están protegidas por una serie de articulados y de convenciones de los cuales Guatemala es signatario. Cuando tenemos que invertir fondos para atender las necesidades de un fondo antiguo, todo bibliotecario o archivero o documentalista que trabaje con estas bibliotecas ha de tener presente que está trabajando con patrimonio que pertenece a la propia entidad que lo resguarda en ese momento. Y por lo tanto, conocer el fundamento legal es muy importante para fundamentar que todo manejo y protección que se haga con presupuestos tendrá presente que estamos salvaguardando una información que en este caso es de obligado cumplimiento. Es muy importante tenerlo presente porque a veces manejo o actividades o recursos para atender esto, no siempre los vamos a tener más fácil. Y ahí está la gestión del archivero y del bibliotecario, atendiendo que lo estamos haciendo en cumplimiento de una normativa mayor. Ya entrando en la generación de las propuestas, es que cuando atendemos tanto archivos, bibliotecas como museos, este tipo de materiales, hemos de tener presente 3 grandes estrategias. Recordemos que la estrategia es una línea grande sobre la cual las técnicas van a estar apegadas y nos referimos a 3 importantes valores en las estrategias. La primera es evitar el daño, atendiendo que nuestro material de joyas y demás documentos considerados de fondo antiguo van a tener una cantidad de años que supera por mucho a los libros contemporáneos. La prevención evita el daño precisamente porque en climas tropicales como los nuestros, los fondos antiguos experimentan mayores complejidades en la preservación. La segunda son las actividades o las estrategias para reaccionar ante una contingencia, la cual debemos de preverla con la debida antelación. Y la tercera es establecer las líneas que permiten la preservación de la información y el acceso. 3 importantes estrategias sobre las cuales se montan las técnicas o se integran las técnicas alrededor de esta estrategia. Es decir, en nuestros planes operativos debemos de tener presente los 3 grandes apartados. Cómo prevenir que se dañen los documentos, cómo reaccionar si pasa una contingencia y tercera, cómo voy a utilizar, conservada la información, cómo puedo hacer accesible la información para evitar la carga que pueda tener de consulta de obras que son y solo se encuentran en nuestro lugar. Y si no las promovemos su acceso, quedarán en el olvido o tendrán poca consulta precisamente atendiendo a estas estrategias. Cuando queremos que nuestros usuarios accedan a ellas, pues tenemos que valorar si la obra tiene la capacidad de ser consultable y si no, tal y como estamos viendo en pantalla, todo material que se trabaje en fondo antiguo debe trabajarse con condiciones especiales. Es decir, podemos observar que el personal usa guantes y tenemos cuneros o lectores especiales para que el libro no se dañe. Y por supuesto, el tipo de consulta requiere que en ocasiones el personal evite el daño, los usuarios, por medio de mascarillas. ¿Por qué? Porque impregnamos precisamente ese tipo de interacción con ellos. Es muy importante también en la estrategia que recordemos que ya en el año 2012 la Memoria del Mundo estableció en una declaración internacional que todos los estados, ante la era de la digitalización y la revolución que estamos viendo, establezcamos la preservación a largo plazo, teniendo presente que lo digital
tiene retos en relación a la preservación, precisamente por la obsolescencia de los soportes y la rapidez que genera. Y esto motivó para quienes trabajamos en el mundo de la información la discusión acerca de la ciencia abierta, tan importante porque muchas de las joyas bibliográficas van a sentar las bases de la información y de la ciencia que ahora es avanzada precisamente con los nuevos avances en la industria, la investigación y la ciencia que se desarrolla. Es importante que todo lo digital que se trabaje se asegure su acceso, que procesos y proyectos de digitalización lo tengan presente porque debemos procurar que las asociaciones profesionales de archiveros, museos, bibliotecas, trabajemos coordinadamente atendiendo estos retos de la tecnología que suponen grandes alcances, pero sabemos que también son onerosos. Algo importante es que en el 2015 la UNESCO y las Naciones Unidas establecieron y nos han llamado a los estados, nuestro país es signatario también y ha aceptado las recomendaciones en relación a evitar el daño y proteger el patrimonio documental y hacerlo accesible al ámbito digital. Con todas las regulaciones que así lo tienen, ahora archivos, museos, bibliotecas y centros de documentación somos llamados instituciones de memoria que protegemos tanto en el ámbito público como privado el acceso a la información a estos grandes repositorios. Y por lo tanto, promover leyes, razón por la cual la legislación en bibliotecas, como en archivos, como en museos, debe tener presente estos apartados y atender que la búsqueda de la información debe permitir un dominio y un acceso a la información contenida, tanto utilizando las técnicas como estrategias que la misma UNESCO tiene, como los modelos de Grindstone, que son software para bibliotecas, tanto bibliotecas normales, es decir, de las contemporáneas, como las joyas. Y otro tipo de herramientas que se utilizan en la investigación disponibles para ustedes en esas medidas. Muy importante atender también que cuando desarrollamos actividades en bibliotecas y tenemos fondos antiguos, establecer una estrategia para dar a conocer a las personas que contamos con material especializado. Y esa información, si por ejemplo no tenemos un repositorio donde guardar la información y sabemos que puede tener un aspecto de consulta, aquellas joyas bibliográficas o algún material que queramos trabajar, existen posibilidades de mantener persistentemente actividades que han sido convertidas al ámbito digital por medio de programas que la UNESCO da gratuitamente para alojar información y para que ésta se encuentre disponible en el tiempo, que se pueda desarrollar a través de estas actividades y que estén atendiendo las regulaciones cuando así lo requiere, trabajar la importancia de los temas de derecho de autor. Cuando las joyas bibliográficas o el fondo antiguo han prescrito el valor, y eso lo sabemos muy bien porque Genara ha sido muy oportuna para hablarnos sobre los derechos de autor del patrimonio, pues cuando atendemos estas necesidades es que si el fondo antiguo ya prescribieron los valores que están alrededor de un derecho de autor y pasa a dominio público, atender que eso esté utilizado, mejorando el acceso por medio de estos sistemas de código abierto que permitan que no tenga que pagarse por hacer uso del material. UNESCO tiene el mandato de atender esto y promueve que archiveros y equipos de trabajo de bibliotecas y museos tengan presente estas acciones. También el promover acciones de respuesta a las emergencias cuando éstas suceden en el menor tiempo posible para evitar el daño en las colecciones. Sabemos muy bien que el cambio de prioridades con la pandemia ha hecho que el sector del tema de la cultura posiblemente pase a un nivel distinto y no estamos necesariamente dentro de las prioridades, pero sabemos que la cultura tiene un importante valor en las economías y también en la formación, en la academia, en la investigación. Existe un proyecto actualmente donde hablamos
de cómo el patrimonio documental ha aumentado el avance de la ciencia y la cultura, y precisamente COVID dio en el año 2020 y 2021 un ejemplo importante donde archivos, museos y bibliotecas aperturaron progresivamente con programas de digitalización y acceso remoto a sus distintos materiales y acervos, atendiendo que esta pandemia ha sido compleja para todos nosotros, pero es todavía una oportunidad en la cual las joyas bibliográficas pueden ser emblemáticas para utilizarse como una oportunidad de dar a conocer aquello que tenemos escondido, pero también podemos darlo a conocer por medio de una estrategia importante. Y muy importante, en la agenda de Sendai nos están llamando a todos los que manejamos patrimonio a establecer una estrategia para reducir el riesgo, y precisamente Guatemala aparece, como pueden observar en este estudio, aparece ya como uno de los países con mayor riesgo relacionado con el tema del cambio climático y su patrimonio documental. Para ello, los invitamos a que conozcan la publicación reciente de UNESCO con el tema de las políticas para prevenir y proteger la información. Los nuevos retos que tenemos todos nosotros es adentrarnos en el ámbito digital, proteger también la sustentabilidad de todos estos insumos, liderar y meternos con mucho empuje a hacer equipos de trabajo para vencer los retos de la obsolescencia digital y liderar ese proceso atendiendo que nuestras joyas bibliográficas pueden ser emblemáticas para demostrar el valor de lo que tenemos en nuestras bibliotecas. Muy importante para todos nosotros recordar que las personas con discapacidad también con sus distintos elementos de utilizar el tema de los formatos accesibles son importantes al momento de generar modelos en la digitalización. Es un llamado para que al momento de cualquier proyecto vinculado con las nuevas tecnologías tengamos presente un llamado porque Guatemala está obligado, debido al tema del Tratado Marrakech desde 2016, a incorporar esas tecnologías cuando trabajemos con proyectos de digitalización. Y ya para ir concluyendo, recordemos la importancia de trabajar con formatos que estén estandarizados. Si se desarrollan estrategias para digitalización, busquemos utilizar formatos que sean accesibles y que permitan el acceso a la información sobre todo con aquellos fondos antiguos que sabemos que la manipulación de los usuarios, que no vamos a negar, pero ante las posibilidades que puedan darnos la tecnología, utilizar formatos que sean no solo accesibles, sino que permitan que el usuario pueda trabajarla adecuadamente. Para ello también tenemos nuevas publicaciones importantes que invitamos a que conozcan. Y termino ya en la parte de las técnicas. Atendiendo que las estrategias concluyen y se concretan con técnicas, cuando desarrollamos actividades con el patrimonio de joyas bibliográficas o fondos antiguos, una tarea importante de toda persona que va a realizar este trabajo es identificar el tipo de material, los años de publicación y el tipo de soporte que está teniendo, que presenta el documento. También establecer qué acciones inmediatas puede ejecutar ahora, atendiendo los recursos que pueda gestionar y el mediano alcance en atender la conservación. Y una vez solventado esta etapa, si notamos que puede existir una presión muy grande para la consulta, pensar también en la preservación. Y si pensamos en la preservación, es decir, llevarlo lo físico al ámbito digital, tenemos que pensar y establecer a través de expertos como Genara Gómez, que está en el registro de la propiedad, que también es parte del comité, establecer los plazos de prescripción de los derechos de autor sobre la obra que vamos a digitalizar. Esta etapa de identificación es importante porque, como pueden ver, establecer las características del material que tenemos, el tipo de daño o qué podemos hacer con ellos para establecer un plan de acción con nuestro fondo antiguo. La sola limpieza
del área donde ustedes alojan documentos sirve ya para una estrategia de conservación. Ambientes secos, sin luz intensiva, con una manipulación adecuada, son importantes para la preservación de las joyas bibliográficas y el material que podamos tener en nuestra biblioteca o en el archivo donde esté el fondo antiguo. Es muy importante también, y esta literatura que ustedes pueden observar es que nos habla y pertenece a un documento de la Asociación Latinoamericana de Archivos, es que el soporte papel, es decir, las joyas bibliográficas, van a mostrar también unos cambios y unas temperaturas que deben ser consideradas para preservar el tipo de formato y evitar el daño. La limpieza prolija de las áreas donde están también es un factor que va protegiendo la información. Por supuesto que en fondos antiguos vamos a encontrar pergamino y otro tipo de materiales que solicitamos que en la etapa de intervención pues podamos hacerles llegar tanto literatura de parte de los organizadores de este evento como nuevas estrategias para definir cómo mejorar la condición de nuestros ambientes. El material de las joyas bibliográficas está sujeto a la inestabilidad química precisamente por sus características y composición en sí misma. Y como están viendo en pantalla, cuando toca que cuidar una joya bibliográfica de gran valor y que tiene un formato particular, podemos optar por protegerlas de distintos medios. Ahí están ustedes viendo cómo las personas pueden proteger una joya bibliográfica con simplemente un papel bond blanco para evitar el daño o el roce o la exposición que podemos tener. O elaborar, como ya lo hemos hecho en la biblioteca, para las joyas bibliográficas, estuches especializados hechos a medida, donde se proteja la integridad del documento, generando con distintas estrategias y técnicas estuches para proteger este material. Y por supuesto, proteger a quienes están manejando los documentos con sus debidas normas de bioseguridad. Tal y como observamos aquí, el papel puede tener una oxidación si se mete, por ejemplo, en una caja plástica. Y aquí en esta Acta de la Independencia, una réplica, podemos ver el envejecimiento que tiene debido a que el papel no respira. Recordemos, las joyas bibliográficas van a estar hechas de un material orgánico que necesita cierto nivel de ventilación. Y si lo que tenemos es los aparadores donde los vamos a guardar, siempre seremos cuidadosos de revisar que las joyas bibliográficas mantengan un microclima que esté lo más cercano a las condiciones expuestas. ¿Por qué? Porque las joyas bibliográficas van a estar también, exudan, y si lo cerramos totalmente con llave, tendremos presente que puede existir un proceso de deterioro constante. Y en efecto, si el documento está teniendo dificultades porque se encuentra como el que vemos acá y no podemos hacerle una intervención, un estuche como los que pueden ver acá, elaborado por el personal de Biblioteca Central, colabora mucho en la integración porque han sido hechos a medida para proteger la integridad del material. Y concluyo ya con esta etapa refiriéndonos a la forma en la que si no podemos hacer estuches de los documentos, pues tengamos presente algunos insumos que pueden usarse en bibliotecas como las que estamos observando en las imágenes. Para poder obtener o manejar fondos antiguos, es práctica internacional que el personal que maneja documentos de estos formatos tan antiguos coloque cinta de Castilla o balduque de color natural alrededor de cada libro para que no sea en la parte superior que sean tomados, porque eso deteriora el lomo, sino esta cinta, al amarrarse convenientemente, sirve como un alador para poder obtener la pieza que tenemos en estantería pura. Otra estrategia, recordemos, es que existen lineamientos para atender proyectos de digitalización de documentos que han obtenido, que ya son de dominio público. Y casi todas las joyas bibliográficas van a ser de dominio público. Así que
Tenemos ya directrices internacionales que recomendamos la normalización de los formatos. Si vamos a digitalizar, tendremos presente los distintos formatos en que se van a utilizar. Con ello, ¿qué estamos buscando? Mantener la información del esfuerzo de la digitalización, tan importante en esas joyas. Y si hacemos eso, también estrategias para preservar digitalmente la información que tan valiosamente hemos resguardado, teniendo presente en qué hardware lo voy a usar. Luego, cada cuánto lo voy a cambiar. Si lo tengo guardado en un disco duro, en un SAN, un sistema de almacenamiento, qué tipo de formatos uso y en dónde más tengo copias. Son los elementos de las estrategias y técnicas cuando ya estamos llevando el fondo antiguo al campo digital. Y con ello, pues, concluyo mi participación agradeciendo en esta ocasión, pues, el favor de su atención y quedando disponible para sus preguntas y otras intervenciones. Muchas gracias, Milton. Gracias, maestra Lisbeth. Muy interesante toda la información que nos ha proporcionado. ¿Cómo organiza y coordina la UNESCO en Guatemala específicamente la conservación de este patrimonio bibliográfico en nuestro país? Muchas gracias. La UNESCO tiene presencia con el programa Memoria del Mundo desde el año 2003. Y a través de un comité, el programa tiene presencia en sede, tenemos presencia en sede con este programa que es internacional por medio de un comité nacional. En este comité confluyen instituciones del Estado, expertos, como en mi caso, experto asociado directamente a UNESCO, bibliotecas, archivos y museos de toda Guatemala. Este comité abierto para que se incorporen más personas, estamos ya por abrir nuevamente, ampliar la base del comité, desarrolla acciones en función de una planificación establecida. Tenemos eventos como este, capacitaciones y en ocasiones acompañamiento. Por ejemplo, el día 30 de abril hay una apertura y convocatoria para un premio internacional para las entidades que protegen el patrimonio documental. En el portal de UNESCO pueden encontrar o en las redes sociales de UNESCO el premio Hiji, que es de la memoria del mundo. Son $30,000 que se otorgan para una entidad o una persona que luche y proteja o promueva el acceso a la información contenida en archivos, museos y bibliotecas. De momento está abierta la convocatoria, el día 30 se apertura y año con año Australia u otros países en el Asia otorgan ese dinero para incentivar que las entidades que tengan un patrimonio puedan hacer un plan de acción para utilizar esos recursos para promover el acceso, la difusión o la preservación. Así que joyas bibliográficas que se encuentren en centros importantes pueden acceder a esos fondos. Hace algunos años, por medio del programa El Dorado, la Biblioteca Nacional recibió fondos de la UNESCO para digitalizar, organizar, mejorar la conservación y digitalizar algunos de los documentos del gigantesco fondo antiguo de la Biblioteca Nacional. Fue una de las oportunidades donde se pudo utilizar ese recurso. Así que está disponible para trabajar. La UNESCO trabaja en este programa para promover el acceso, difusión, tanto a conocimiento como el uso de los software que ustedes ven ahí. Vieron el Grindstone, que es un software de código abierto, gratuito, para bibliotecas que quieran tener un sistema de control de sus propios documentos, que permite la digitalización incluso. ¿Y hay alguna manera de control o algún control de el patrimonio que está en manos privadas? De momento, el registro, digamos, nacional
de el patrimonio, todo el patrimonio cultural de la nación la tiene el Ministerio de Cultura. Ellos allí trabajan lo arqueológico, el inmaterial, etcétera. Pero es sabido de todos que el patrimonio documental más grande de la región está en Guatemala y es el más complejo y el más antiguo de la región. Y no existe en este momento el, el listado, por ejemplo, que pudimos observar hace algunos años en un documento del Archivo Arquidiocesano, es que el patrimonio bibliográfico más grande de Guatemala, resultado de las estrategias del Estado, si recuerdan, en 1872 el Estado entra al periodo de las reformas liberales, ¿sí? Y le quita personería jurídica a la iglesia y recoge todos los libros de los conventos y casas de monjas y demás, donde se conservaba buena parte de los libros antiguos. Esos libros fueron a parar a un depósito y la concentración más o menos establecía que eran 600,000 tomos, uno de los acervos más grandes en todo el continente. Si hacemos cálculos entre lo que tiene la biblioteca, el fondo antiguo, y lo que tiene, por ejemplo, MUSAC, todavía notamos que hace falta. Algunos conventos recogieron luego sus publicaciones como parte de las estrategias cuando le devuelven la personería jurídica a la iglesia y las órdenes religiosas. Por ejemplo, los franciscanos tienen un fondo antiguo muy interesante aquí en Guatemala, en el convento de San Buenaventura. Tienen un fondo antiguo interesante porque lograron recuperar parte de sus acervos. Pero es hasta este momento, ante su pregunta, es incierta la cantidad de joyas bibliográficas o de incunables que están en manos privadas. Hay un museo del libro antiguo que todos sabemos y esperamos que pronto abran, pero ese acervo es pequeño en comparación de la cantidad de documentos que se pudieron haber heredado del periodo colonial y generado luego de la imprenta en Guatemala. Es todavía desconocido y por supuesto eso hace que en muchas ocasiones haya expolio de obras importantes o de bibliotecas que deberíamos conservar. Sabemos que César Brañas tiene un importante acervo de libros antiguos, la propia biblioteca de la Universidad de San Carlos, pero es incierto. De momento, el registro de patrimonio documental que nos diga en dónde están los fondos antiguos y quién tiene es, digamos, es poco representativo de lo que podría existir en nuestro país. Y es un volumen, creo que todavía es incierto y nos queda tiempo para resolver cómo documentar todo nuestro patrimonio bibliográfico. Una tarea compleja y por eso es que vamos a encontrar fondos antiguos, libros antiguos en todas partes de Guatemala, tanto en familias como personas, como instituciones. La Academia de Geografía e Historia tiene un fondo antiguo importante, el Archivo Arquidiocesano igual, la Biblioteca Nacional, el MUSAC, muchas entidades, personas y familias conservan por herencia, por recepción o por su propia producción. Pero es incierto en este momento si el registro tiene toda la información de todo nuestro patrimonio documental. Es una tarea compleja y creo necesaria, ¿verdad? Sí, aparte de la depredación también que ha habido de patrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez en el área más evidente sería en el área arqueológica, en que la depredación es un problema serio, ¿no? Muy serio. Me imagino que también la depredación que han sufrido las bibliotecas, tal vez especialmente la Biblioteca Nacional y otras en épocas pasadas, ha sido también significativa. No sé si hay algún registro, por ejemplo, que pueda llevar a investigadores tanto del presente como del futuro a poder seguir la pista a las joyas bibliográficas que han sido objeto de depredación también.
Es una tarea compleja y, por ejemplo, al revisar nosotros esos registros en el archivo arquidiocesano que vimos que decía que eran 600,000 tomos que existían y en esos mismos años, casi estoy hablando de la 2004, 2003, estuvimos en la Biblioteca Nacional y al hacer el cálculo con entonces director Polo Sifontes, director de la Biblioteca Nacional, vimos que la cantidad llegaba, digamos, a un número que no se acercaba al número indicado. Sabemos que pudo haber sido parte de ese proceso, es que haya sido amortizado o enviado a distintas condiciones, pero ese registro solo nos apunta a un primer inventario. Sabemos que la biblioteca cuando lo concentró recibió contrainventario. MUSAC seguramente tendrá otra parte, pero si en lo arqueológico ha sido complejo, siendo sitios específicos, y el Atlas ayudó bastante, el Atlas arqueológico, el patrimonio bibliográfico ha sido uno de los más complejos en términos de tener un dato real. Y insistimos que recuerden que la imprenta solo vino a algunos lugares en América, así que deberíamos de tener bastante más material, pero no necesariamente todo sobrevive por las condiciones climáticas y no todo sobrevive porque ha sufrido distintos momentos, desde la depredación propiamente dicha hasta el olvido y abandono, ¿verdad? Que es como complejo. Y eso hace pues recordar un poco que algunas de las herramientas que toda persona cuando tenga un fondo antiguo debe tener cuando revise o cuando trabaje sus libros. Yo hablé de la limpieza mecánica, Milton, pero se me olvidó mencionar la importancia que tiene, por ejemplo, algunas cosas muy básicas que puede tener una persona para limpiar sus libros, porque los libros antiguos necesitan trabajarse sobre una limpieza suave que no dañe el soporte, porque pues es especial. Los arquitectos usan estos cojincitos que se trabajan cuando se trabajan planos y son unos cojines también que se utilizan mucho y que tienen un costo entre 35 y 50 quetzales y son básicos para hacer la limpieza de los documentos. Cuando uno lo limpia, hace esto para que el polvo de migajón caiga sobre el documento y luego con una brocha de suave cerda que no sea sintética se hace la limpieza para evitar el daño porque los fondos antiguos son delicados en el soporte. También hablé de la cinta de Castilla cuando necesitamos amarrar el material y esa cinta de Castilla debe ser también de material de algodón y que sirva para alar el material y evitar el daño, como pudimos ver en las imágenes que mostré hace un momento. Creo que un kit básico para quien tiene libros antiguos es importante, que no va a gastar mucho porque 100 metros de cinta de Castilla cuestan 80 quetzales y le alcanzan para muchos libros. Y la brocha y el material serán otros 50, 60 quetzales, así que es un kit básico para tener presente esos insumos y papel bond. Por ejemplo, el convento San Buenaventura tiene su fondo antiguo protegido con papel bond, ni siquiera con tape, no, papel bond hecho a medida de cada libro. Esa es una medida básica en un sitio seco con iluminación controlada. Y con eso ya hicimos buena parte del control de las joyas bibliográficas. Herramientas básicas que podemos trabajar. Tal vez más adelante se puede hacer algún taller para que quienes tengan estos tipos de materiales puedan acudir, por ejemplo, a la biblioteca y hacerla todas las estrategias para que conozcan cómo manejar documentos tan importantes generados o heredados por nuestra Guatemala en soportes que ahora son tan importantes y de tanto valor. Muy didáctica esta última parte, ¿no? Este balduque o cinta de Castilla, ¿dónde se puede comprar? Fíjese que nosotros hemos conseguido ahí varias empresas, Policintas, él lo produce, si por ejemplo, si lo que tenemos es libro de protocolos, por ejemplo, archivo de protocolos que tienen este libro, en lugar de comprar un rollo, pueden comprar cientos de rollos. Policintas es fabricante y puede generarlo del tamaño que querramos. Pero también, si lo que queremos es una o dos, ya sea con ellos, o buscar empresas que ya se dedican a la venta de material como este para
vender uno a uno, o en los lugares donde venden costuras, ¿verdad? También, solo que es mejor que sea de algodón natural, porque las blancas están cloradas y el cloro va a dañar el tipo de material que tenemos. También hablaba de los cojincitos, los ratoncitos, que realmente lo que es borrador de migajón rayado y metido en un cojincito, que sirve para recoger la grasa, la contaminación, y como es electrostático, recoge rápidamente el material y protege con una limpieza muy prolija. Incluso para limpiar nuestro título lo podemos hacer, nuestros títulos profesionales o documentos importantes. Es un material que se limpia con la brocha y deja totalmente perfecto y sin daño alguno al material, y no son de alto costo, son de buena calidad. Si uno puede comprar anaqueles, ¿qué se prefiere? ¿Anaquel de metal o de madera? Si vamos a comprar, tanto para archivos y bibliotecas, es el mismo caso. Si toca que comprar madera y tenemos por ejemplo, un mueble como el que ilustré en esas imágenes, tendríamos que usar muebles que no sean, si es de madera, que no sea pino ni ciprés, porque el pino y el ciprés tienen un sabor dulce que les encanta a las polillas, y llegan por el pino y por el ciprés y siguen con los documentos porque tienen la misma base celulósica. Recomendamos mejor muebles de metal, pero si tenemos ya muebles, pero son de caoba, cedro y de todas nuestras maderas nobles, esas no les gustan a los bichos porque son amargas. Y como son amargas, son de buena calidad para manejar los documentos. Es decir, podemos usar muebles que sabemos que son de maderas nobles, chico zapote y otros, son amargas y el bicho no entra ahí. Si lo que tenemos son esas estanterías de ciprés y pino, pues entonces a curarlas, a echarles, como conocemos en los aserraderos, los químicos necesarios para que no entre la polilla y supervisarlos cotidianamente. Si podemos comprar metálica, es todavía mejor porque mantiene la temperatura adecuada. Por supuesto, si van a comprar una estantería, por favor, establecer que no compramos cualquier estantería. Una estantería que cumpla con ciertas especificaciones. Tiene que ser de pintura horneada, porque si no empieza a oxidarse muy rápidamente y el óxido migra rápidamente al fondo antiguo. También la estantería debería de estar elevada del piso 10 centímetros por debajo, porque la humedad del piso migra rápidamente al primer peldaño. Entonces 10 centímetros como mínimo para desarrollar y verificar que las estanterías soporten el peso de los libros, que tengan su buen sistema de resistencia en las bandejas. Hay algunas, trabajarlas sobre norma es lo mejor, pero a veces tenemos que comprar lo que hay. Entonces asegurarnos que se mantienen y adosarlas, es decir, colocarlas una contra otra puede ayudar a que se mantengan estables. Evitar colocar documentos hasta arriba porque puede hacer que también se caigan. Y cuando las coloquemos, buscar que tengan una iluminación controlada. Los documentos, libros y archivos no tienen que tener una luz presente, no necesitan luz. La luz es un factor de deterioro, y si la tenemos en un lugar, podemos colocarle, por ejemplo, en el lugar donde los vamos a tener guardados y llevarlos a sala de consulta aparte, no tenerlos expuestos todo el tiempo a la luz, porque la luz deteriora, por su acción de las ondas que tienen, deteriora el papel. Les quisiera mostrar esto. A veces encontramos documentos que lo que tienen son como unas manchitas amarillas. Esa mancha amarilla es que el documento estuvo expuesto a la luz y lo que está saliendo es la acidez. Entonces, a veces por exposición, sin darnos cuenta, hacemos que el documento se deteriore por su sola exposición. Con una cortina amarilla o con papel celofán amarillo o plástico amarillo, podríamos filtrar la luz al lugar a donde tenemos guardados el fondo antiguo para evitar el deterioro. La sola prevención evita el daño. Y ojalá que nos estén escuchando algunos encargados de archivos en las municipalidades, porque
Hay municipalidades donde cuando uno va a algún archivo está todo descuidado, ¿verdad? Como que no les interesa invertir mucho. Incluso hay municipalidades que han perdido buena parte de sus archivos por puro descuido. Sí, sí, Eh, y eso que tienen un mandato porque la ley de acceso a la información pública los coloca a ellos como sujetos obligados a la ley y la salvaguarda de la información y los, por ejemplo, si en una municipalidad, por ejemplo, Tacaná, San Marcos, Quetzaltenango, encontramos libros antiguos, esos libros forman parte del acervo y por lo tanto son sujetos a la ley, el artículo 36 y 37 de la ley de acceso a la información. Están obligados y hay una supervisión de la PDH, pero sabemos que la PDH tiene también sus propias limitaciones y los informes de la PDH acerca del acceso a la información, siempre las municipalidades van a estar con temas pendientes y uno de ellos es que su archivo esté prolijo, protegido y si el archivo tiene o puede llegar a tener joyas bibliográficas. Por ejemplo, en el archivo de Villanueva encontramos en algún momento haciendo prácticas de la universidad, encontramos copia del acta de patricía. En el archivo histórico de la antigua Guatemala había copia de el llamado a la independencia en 1821. Es decir, en muchos lugares inesperados vamos a encontrar documentos históricos, pero también libros importantes que se constituyen en joyas bibliográficas fruto de su tiempo, ¿verdad? Así que aplica para los dos. Con mucho gusto trasladaríamos algunos documentos que son de dominio público para que quienes así lo dispongan y observen esta presentación puedan recibir insumos de literatura que puede servir para el día a día, ¿verdad? De cómo aplico lo que dice la ley o que hemos comentado acá con técnicas y estrategias sencillas de bajo costo que ayudan a preservar la información. sí. Me imagino, yo pienso desde la perspectiva de quienes nos gusta fumar de vez en cuando puros, que donde guardamos nuestros puros hay un humidor que mide la temperatura y la humedad. Pienso que sería conveniente también en los archivos, en los estantes, tener que no son caros, pues ahora se encuentran muy baratos en muchos lugares, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Y tener el control de la humedad y la temperatura es importante para todo, incluso para nuestro archivo personal, ¿verdad? Si lo tenemos guardado en un lugar y luego notamos que tiene hongos, se dañó, pues estamos atentando contra nuestro propio patrimonio. Y en el caso de las mediciones de estas dos medidas, hablamos de luz, humedad, temperatura y ventilación. Si tenemos, por ejemplo, nuestros fondos antiguos o nuestros documentos metidos en un lugar que cuando entramos nos lloran los ojos, tenemos presencia de ácido sulfídrico, como cuando partimos una cebolla. Y eso si es dañino para los ojos, es dañino para los documentos, porque también es importante recordar que los documentos no son de material inerte, son orgánicos y necesitan cierta circulación del aire. Entonces es muy importante y por sanidad de quienes entran ahí, también tener una buena ventilación. Tener documentos hasta el techo también hace que aumente el calor. Así que la distancia entre el último peldaño y el techo debe ser cercana a los 40 centímetros para que circule y se mantenga las temperaturas. Tampoco no tener los documentos pegados a las paredes, porque la humedad sube por medio de las paredes y además ayuda al calor. Esas estrategias pequeñitas, como insisto, están disponibles para que quien tenga la necesidad y así lo requiera pueda leerlo y convertir lo que dice la ley en una actividad práctica, tanto para nuestra propia colección como para proteger la seguridad personal y la bioseguridad, porque trabajar con documentos contaminados puede hacer que las personas también enfermen. Bueno, Lisbeth, y ya para ir finalizando esta etapa, esta fase, ¿cuáles son los riesgos más evidentes que corre el patrimonio bibliográfico del país? Sí, gracias. Teniendo presente que nuestro país está dentro de los primeros 5 países
y de la región que van a ser afectados por el cambio climático, y nuestro país está en zonas tropicales, es uno, el deterioro por las condiciones medioambientales. La humedad y la temperatura combinadas son un factor de deterioro muy importante que incide sobre los fondos antiguos, sobre todo porque mucho de ese material, aunque es bueno tener presente que cuando son fondos antiguos estamos hablando de un buen papel. El papel, como bien lo sabemos, antes de 1810 era elaborado con algodón que se podría y se colocaba en zonas con cal para disolverse, y esto le daba cierta estabilidad al papel y lo hacía muy conveniente de trabajar. Preservaba muy bien. Pero luego de 1810, muchos libros son generados con celulosa de los árboles que no tenía cal. Entonces, la acidez propia de la lignina y de la propia celulosa al momento de destruirse, porque como hubo escasez de papel, empezaron a trabajar de árboles, pero al no colocarle un elemento para contrarrestar la acidificación de la celulosa y la lignina, el papel se vuelve de baja calidad. Afortunadamente, mucho del papel entre 1810 y finales del siglo XIX, en los libros se procuraron usar de mejor calidad. El deterioro puede llegar a ser por las condiciones climáticas, y la segunda es la razón de tener papel de mala calidad, o papel periódico, o papel que ha estado expuesto a condiciones de no control. Eso, pues, es un factor que tenemos que tener presente cuando tenemos libros antiguos. Todos hemos visto libros amarillos o libros desproporcionados. Las fotocopias también, es importante que si fotocopiamos un libro o fotocopiamos una hoja de un libro, lo hagamos una vez. En lugar de una fotocopia, a veces es mejor el escáner. ¿Por qué? Porque a esa copia le podemos sacar más copias. Cuando los libros del RENAP fueron entregados de las municipalidades para las bibliotecas, para el propio RENAP, cada municipalidad entregó un fardo de hojas, porque cada vez que alguien llegaba a requerir un documento, fotocopiaban la hoja del registro, y eso hizo que el papel perdiera su fuerza, razón por la cual tenían un cuarto lleno de hojas. En este momento, el RENAP colocó cada hoja en su respectivo libro. Pero eso nos muestra que el volumen y la forma en la que manipulamos los documentos, si no somos cuidadosos, puede deteriorar un libro. Si vamos a hacer una reproducción de un documento, es mejor hacerlo en un formato que sea manejable una sola vez, porque cada vez que escaneamos un documento o lo fotocopiamos, lo sometemos a mucho calor. Así que la estrategia debe proteger también ese uso. Y la tercera es el manejo que le damos, los lugares donde lo tengamos almacenado. A veces por solo ignorancia. No hablamos de que uno lo hace de una manera fijada. Yo puedo tener mi título en la pared para que se vea muy lindo, pero si le da luz todo el tiempo, natural y demás, podemos notar cómo el título se deteriora. Si queremos publicarlo, mejor podemos hacer una copia digital, enmarcarla y guardar nuestro original en otro lugar para evitar el deterioro, porque cómo cuesta reponer un documento. Y en el caso de las joyas bibliográficas es que en muchas ocasiones, como pasa con algunas obras, es que son obras ya raras, ya encontrarlas es difícil precisamente porque el paso del tiempo ha evitado el acceso o la forma en la que llegamos a ellos. Me imagino que debe existir o debería existir un programa permanente de formación para personas que de alguna manera están vinculadas a archivos o a patrimonio bibliográfico, especialmente en el interior de la República, en las municipalidades, ¿no? Porque pienso que a veces no es por falta de recursos, sino por ignorancia que puedan llegarse a perder también joyas bibliográficas. Y sí, es importante para todos, tanto en la formación de los nuevos
profesionales que deben tenerlo como presente, como en el cotidiano y uso de las actividades, porque el material del archivo, el material de bibliotecas y de archivos, el papel, es un material orgánico. Yo creo que esa parte a veces uno, en el mundo del consumo actual, podemos asumir que tiene una preservación per se, pero necesariamente requiere de cierto conocimiento de quien lo maneja. Por eso es importante que quienes estudian museografía, quienes estudian archivística, quienes estudian bibliotecología y ciencias de la documentación, tengan conocimiento y base. Por ejemplo, en la carrera de técnico de archivo se estudian cursos de conservación y técnicas de reprografía. Es parte de la formación. Todos los archiveros en todas partes del mundo lo reciben. Entonces, lo mismo debería suceder con otras disciplinas. Y si no pasa, es decir, si me gradué y eso no sucedió, pues incorporarlo a mi conocimiento, que es lo que todos hacemos, ¿verdad? A veces las promociones de profesionales, pues hemos salido con un pensum, con una visión. Y segundo, en la función pública, pues ya sabemos que está el mandato y se llama artículo 36, salvaguarda de la información, porque finalmente es que estamos salvaguardando el soporte y la información al mismo tiempo. Pues yo creo que tenemos que involucrarnos todos desde donde estemos para conservar este patrimonio bibliográfico, ayudar a su conservación, que a veces uno como usuario de libros o como investigador o investigadores, a veces también no hacemos un buen uso de este material que a veces está en riesgo y que no hemos sido capaces o no somos capaces de intuir siquiera la delicadeza con que deben ser tratados. El patrimonio de nuestro país es grande, como ya lo dijo Lisbeth, y falta mucho, creo yo, por descubrir o por conservar, falta mucho por hacer. Entonces creo que es obligación de todo ciudadano y especialmente quienes tenemos cierto conocimiento, como el que hoy nos está compartiendo Lisbeth, más obligación, más responsabilidad, porque tenemos conciencia de lo valioso y de lo rico que es el patrimonio bibliográfico en nuestro país. Dice Jacqueline Cepeda, me gustaría saber qué técnicas se podrían usar para resaltar partes importantes de los libros. Sí, y es que el tema es que estamos siempre llamados a tratar de destacar, ¿verdad? Lo que tenemos. Distintas estrategias. Quitar las manchas de los marcadores es complejo y tendríamos que desencuadernar el libro para hacerle un trabajo de ese tema. Si tenemos que marcar alguna etapa y no queremos dañarlo permanentemente, una de las estrategias es usar lápiz. Lápiz si tenemos que hacer una pequeña marca a los alrededores. Los post-it, si vamos a dejarlos por un tiempo, es bueno renovarlos o mejor utilizar hoja blanca, porque la hoja blanca no tiene pegamento. Si toca que hacerle algún apunte, será siempre el lápiz. El lápiz, un grafito suave, puede ser un H para hacer el resaltado. O hacer nuestros propios marcadores de nuestros propios marcalibros, ¿verdad? Que deberían de hacerse siempre con cartulinas suaves, no de color, nunca usar cartulinas de colores porque el color migra rápidamente al material. Cartulina blanca es suficiente. Podemos hacer esas marcas o indicar me quedé por aquí. Y si lo que necesitamos es trabajarlo, pues es un lápiz. La menor invasión posible al tipo de material. Recuerden, 1810 hay una escasez de papel. Entonces hay una transición a la etapa del papel con fibras de distinta naturaleza, con fibras largas como el algodón, el lino, y de 1810 lo que encontremos de libros va a ser hecho con un material tanto transicional, pero para nuestro país, más o menos siglo XIX en adelante, a veces encontramos que muchos libros de finales del siglo XIX ya están hechos de papel
de los árboles y como están demasiado ácidos, son más susceptibles al daño. Entonces a esos de preferencia no escribirles porque la sola presencia del grafito puede dañar significativamente el material. Poder usar también hasta donde se pueda los ratoncitos de migajón, esas cojincitos que les mostré, es importante para mantener la limpieza del papel y a veces si el papel digamos que el grafito llega un momento que si se roza mucho, se pela, es decir, se cae. Hace unos días estuvimos trabajando con un archivo de un proyecto arqueológico y como los arqueólogos escribían con lápiz en esas fichas, pero de tanta rosadura que tuvimos, ahorita que le hicimos limpieza, si le seguíamos haciendo limpieza, el lápiz tiende a caerse. Entonces, la ventaja del lápiz es que si usamos uno, que de preferencia no sean portaminas, porque la portamina va directamente a incidir sobre el papel. Entonces, mejor un lápiz normal, un lápiz suavecito para trabajarlo y usemos un marcahojas que no sea de colores, de preferencia de los colores más neutros posible. Pueden hacerse hasta de folders manila, que sirven muy bien para que usted marque el inciso o el renglón. Si usamos POSIT, recordemos no dejarlo ahí por mucho tiempo, porque el POSIT tiene un pequeño pegamento que a veces migra. Nos ha pasado en algunos lugares donde el libro está tan apretado que el POSIT se incorporó totalmente al papel. Y eso hizo que cuando quisimos quitarlo, quedó toda el área decolorada. Y el material, el pegamento hizo que se fusionaran los materiales para convertirse, y el POSIT era de color rosado. Entonces me dañó el expediente que estábamos trabajando porque estaban demasiado aprisionados. Entonces, no colocar libros que queden tan aprisionados es también una estrategia para evitar el daño. Y menos doblar las hojas, ¿verdad? Ay, eso nos encanta porque uno dice, bueno, aunque sea de esa forma puedo hacerlo, pero siempre tienden a dañarse, ¿verdad? Porque una vez que se dobla, el material ya queda frágil. Muy interesante todo, Lisbeth. Le agradecemos mucho. Ha sido muy interesante este conversatorio. Lamentablemente, pues tenemos un tiempo muy limitado y hemos llegado al final. Pues les damos las gracias y los invitamos para nuestro próximo evento en las últimas semanas del mes de mayo. Muchas gracias a todos.